Bárbaro, ahí ya estamos grabando. Entonces, vieron, la idea es que podamos trabajar o pensar un poco también valiéndonos de lo que hemos discutido cuando revisábamos las distintas teorías sociológicas, este concepto de institución. ¿Ustedes se acuerdan que el concepto de institución es un concepto que ya está presente incluso desde los padres fundadores, ¿no? Por ejemplo, cuando Comte caracterizaba la estática social, ¿se acuerdan que él entendía que esa estática social estaba conformada por un conjunto de instituciones? Dentro de las cuales él señalaba o referenciaba que tal vez las más significativas o las más importantes para poder comprender esa estática social era, por ejemplo, la división social del trabajo, la institución de la familia o incluso la institución estatal, el Estado. No sé si también recuerdan que cuando trabajamos Spencer y definimos los conceptos de estructura y el concepto de función, también discutimos acerca de las instituciones. ¿Vieron? Porque el propio Spencer entendía de que la estructura de un organismo supraorgánico, ¿no? Básicamente de una sociedad, estaba conformada por un conjunto bien amplio y vasto de instituciones, ¿no? Donde él identificaba instituciones domésticas, ceremoniales, gubernamentales, económicas y tantas otras. Y después vieron, si seguimos pensando en los distintos autores que hemos trabajado, Carlos Marx también pensaba en las instituciones. ¿Se acuerdan cuando planteamos la analogía arquitectónica? La famosa superestructura ideológica, es decir, las formas de conciencia social, en última instancia referían a la idea o al concepto de institución. ¿Mm? Entonces, vieron, este concepto es un concepto que ya está presente desde los propios padres fundadores. Lo que pasa es que esos padres fundadores nunca llevaron adelante, vieron, una reflexión teórica o conceptual más precisa. Es decir, tal vez daban por supuesto que todos comprendíamos o entendíamos qué era una institución, cuando en realidad, vieron, tal vez era necesario pensar con mayor detenimiento, tratar de conceptualizar esa noción con el propósito de reconocer, ¿no? Características o atributos que sean mucho más propios y específicos. Y eso, vieron, un poco va a venir de la mano de uno de los pensadores de la sociología clásica, ¿no? Va a ser Emilio Durkheim, el primero, vieron, que va a definir con mucha claridad qué se entiende por institución. De hecho, no sé si recuerdan, ¿no? Pero para Durkheim, el objeto de estudio de la sociología eran las instituciones, ¿no? De hecho, para él es un tipo de hecho social. ¿Se acuerdan que los hechos sociales Durkheim los diferenciaba, ¿no? En dos grandes tipos, las instituciones sociales, ¿no? Y las corrientes sociales. Bueno, toda esta introducción que les propongo es para que ustedes puedan advertir de que hoy lo que vamos a tratar de sistematizar, en realidad son algunas ideas que nosotros ya hemos trabajado previamente cuando pasábamos revista por esas distintas teorías sociológicas, solamente que ahora, vieron, en vez de anclarnos en la mirada de un único pensador, lo vamos a tratar de pensar con todo esa, ¿no? Bagaje teórico y conceptual que la sociología fue desarrollando a lo largo del tiempo. Miren, les quiero compartir una presentación. Esta ustedes la tienen también en el campus, en esta unidad que les menciono. La logran ver bien, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Profesor, hay dos unidades, cuatro. Sí, en realidad es Es la la nueva, la de misma. abajo. Claro, es la misma unidad 4 que tiene distintos temas, entonces nosotros la vamos como partiendo, ¿no? Por los temas que contiene la unidad. Pero si ustedes revisan, se relaciona a la unidad 4 del programa de nuestra materia. ¿Mm?
Entonces, ¿qué sería una institución, no? Ese sería un poco como el punto de partida para poder comprender con claridad este concepto sociológico que por otro lado, ¿vieron? Es uno de los conceptos que más habitualmente son confundidos desde el sentido común. Es decir, desde una persona que no ha estudiado sociología, muchas veces confunde la idea de institución con otro concepto sociológico con el cual tiene cierto grado de vínculo, ¿vieron? Que es el concepto de agrupamiento u organización social, que son dos cosas distintas. Ahora van a ver, aunque obviamente se encuentran bastante vinculadas o relacionadas entre sí. En principio, vieron una definición lo más amplia y genérica posible de institución, es pensarla como un conjunto de elementos que forman parte de la cultura y que lo que hacen estas instituciones son definir, regular, vamos a decir, ciertos modos básicos de la actividad humana dentro de una sociedad. Por lo tanto, vieron las instituciones, en este sentido, operan como un elemento de regulación del comportamiento. No son estrictamente normas, aunque muchas de estas instituciones se valen de normas. En realidad son maneras de hacer las cosas que la mayoría de los miembros de esa sociedad las hacen de ese modo. Y por tal motivo, vamos a ver, genera sobre nosotros, vamos a decir, una suerte de coerción, de manera tal que cada vez que yo, vieron, me tengo que desenvolver dentro de la sociedad, lo hago básicamente de acuerdo a lo que esas instituciones definen como modos básicos de comportamiento social. De hecho, vieron, una posible definición justamente de institución es tratar de pensarlas como aquellas maneras relativamente fijas de comportamiento social. Las instituciones tienen, ahora vamos a ver en un ratito, la peculiaridad de que perduran a lo largo del tiempo. Y como estas instituciones vienen a asegurar, vamos a decir, que las personas sean capaces de actuar e interactuar con la menor, diríamos, posibilidad de conflicto, estas instituciones se encuentran, vamos a decir, protegidas por sanciones. Esto quiere decir entonces que cuando una persona se aleja de ese modo de comportamiento relativamente fijo, entonces, ¿vieron? Va a aplicar algún tipo de sanción. El propósito no es el mero castigo o el suplicio de la persona, sino más bien el de poder reorientar, vamos a decir, la conducta de este sujeto a lo que esas instituciones proponen como ese modo de comportamiento ideal. Ideal porque vieron una definición objetiva. Esa definición objetiva del comportamiento luego se actualiza en el comportamiento humano. Es decir, se pone en acto cada vez que nosotros actuamos de un cierto modo. Si nosotros tenemos más o menos en claro estas ideas que yo acabo de explicar, entonces vamos a comprender incluso con todavía mayor claridad la famosísima definición que Durkheim ofrece acerca de las instituciones. ¿Se acuerdan que Durkheim sostenía que las instituciones eran hechos sociales? De modo tal que nosotros podemos definir a las instituciones justamente como que, bueno, como un hecho social. Es decir,
como una forma de actuar, de sentir, de pensar, que tal como señalaba Durkheim, se encuentran cristalizadas. Nosotros decimos, vieron en la actualidad, que se encuentran objetivadas, que ejercen sobre el sujeto una fuerza coercitiva y que pueden ser de distinto tipo según el grupo social sobre el cual estemos considerando. Formas de actuar, de sentir y de pensar cristalizadas u objetivadas. Objetivadas significa básicamente, muchachos, vieron que estas formas de actuar, de sentir y de pensar no dependen del sujeto individual, sino más bien, vieron que se van, vamos a decir, transmitiendo de generación en generación, y esa es la razón por la cual adquieren ese carácter o dimensión objetiva. ¿Mm? Hay otro pensador que también nosotros lo hemos trabajado, que es Talcott Parsons, que se acuerdan que Parsons, que partía del enfoque sistémico, del enfoque estructural funcionalista, él asumía que una institución podría ser pensada justamente como un sistema, ¿m? Un sistema de relaciones sociales que implica la existencia de ciertos valores, ciertos procedimientos, maneras de hacer las cosas relativamente parecidas o común entre las personas. Y que, como decía Parsons, ese sistema de relaciones sociales está orientado a la satisfacción de ciertas necesidades básicas que toda sociedad debe asegurar cumplir. Si nosotros vieron, tratamos de recuperar todas estas definiciones, incluso teniendo en cuenta que no todas ellas provienen del mismo enfoque o marco teórico, nos vamos a dar cuenta de que todas coinciden en algo. En lo que coinciden es que las instituciones ejercen, vamos a decir, un rol de regulación del comportamiento humano. La existencia, ¿vieron?, de las instituciones es la que nos permite saber qué tenemos que hacer en cada situación social concreta. Y en virtud de eso, cuando nosotros entramos en interacción con otra persona, esa interacción tiende a la cooperación o al consenso, justamente porque yo puedo estimar, calcular, anticipar el comportamiento de los otros. El hecho, vieron, de que nosotros podamos ir desarrollando distintas actividades de nuestra vida cotidiana, muchas de esas actividades implican el vínculo con otras personas, se da básicamente porque, bueno, en principio porque yo puedo no solamente saber qué es lo que se espera que yo haga, sino que también yo puedo estimar o anticipar qué es lo que el otro va a hacer. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en una situación social concreta, ¿vieron? La podríamos definir como una clase, ¿no? Es una clase virtual, pero clase al fin. Fíjense que las cosas que nosotros hacemos en esta clase no están estrictamente subordinadas a nuestro criterio personal, sino que existen formas objetivas que me señalan qué es lo que yo debo hacer dentro de una clase.
Básicamente porque vieron en esta relación social que nosotros estamos estableciendo, como decía Parsons, estamos ocupando una posición de ese sistema organizado de relación social. Yo, por ejemplo, estoy ocupando ahora la posición profesor y ustedes ahora están ocupando la posición estudiante. Nosotros sabemos que toda posición o estatus, ¿se acuerdan que así lo llamaba Parsons? Implica el ejercicio de un cierto rol. Es decir, implica que para esa posición hay un conjunto de actividades que están definidas socialmente. Es decir, si yo soy profesor, se espera que yo haga ciertas cosas. Se espera que dicte clase, que responda consultas, que ofrezca ejemplos. Si yo estoy dando clase, ustedes seguramente no esperarían que les dijera, hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Esperen que voy a poner el Spotify y así nos ponemos a bailar un rato. Porque en realidad ese no es el tipo de comportamiento esperado, por lo menos para un profesor de sociología. Tal vez si yo fuera un profesor de baile, vaya y pasa. La definición entonces de ese comportamiento no está dada, vamos a decir, por el deseo o la voluntad personal, sino que hay un modo relativamente fijo de comportamiento. Los profesores hacen ciertas cosas, los estudiantes hacen otras cosas. Y fíjense que cuando uno hace algo distinto a lo socialmente esperado, generalmente aparece una sanción. Nosotros vieron ahora estamos en modalidad virtual y cada uno está en su casa, entonces esa posibilidad es menor. Pero vieron cuando están en el aula, obviamente los estudiantes tienen que desempeñar ciertos tipos de roles por la posición que ocupan. Y uno de esos roles está asociado, por ejemplo, a prestar atención mientras el profesor dicta clase. Ahora, si los estudiantes vieron se ponen, no sé, a jugar al truco mientras el profesor está dictando clase, ¿qué es lo que probablemente va a pasar? ¿Qué creen? Y los van a retar, Y lo supongo. van a retar, ¿no? No es que el profesor le va a decir, uy, qué bueno, un truquito, vamos, juguemos, ¿no? Obviamente que el Claro. profesor los va, vamos a decir, a sancionar. ¿Por qué? Bueno, porque justamente las instituciones, en tanto y en cuanto tienen como propósito fundamental asegurar el orden social, tratan de regular el comportamiento humano dentro de lo socialmente esperado. Cuando las personas, vieron, se desenvuelven o desempeñan una actividad por fuera de esa expectativa, entonces aparece algún grado de sanción. Sanciones que vamos a ver pueden ser de distinto tipo, ¿m? Pero que seguramente el propósito fundamental de esa sanción es tratar de ubicar a esa persona en el ejercicio del rol esperado dentro del marco de esa institución. Entonces, cuando la persona se comporta de un modo diferente a lo que la institución propone, seguramente va a recibir una sanción. Y la expectativa es que luego de haber recibido esa sanción, esa persona sea capaz, ¿vieron?, de, diríamos, acomodar su comportamiento a lo esperado, ¿m?, en términos de la propia definición de la institución. ¿Hasta acá, muchachos, me siguieron? Sí, sí. Sí. Entonces, Sí, miren, profe. les voy a decir una frase que ustedes se la tienen que grabar en la mente como si fuera un mantra. ¿M? Las instituciones no tienen personas. Las instituciones regulan
el comportamiento de las personas, que es algo diferente, ¿vieron? Sociológicamente, cuando nosotros pensamos en personas que actúan, que desenvuelven algún tipo de comportamiento de acción, estamos pensando en el concepto de agrupamiento. El agrupamiento, ¿vieron? Refiere a un conjunto de personas que interactúan entre sí y que generalmente buscan alcanzar ciertos propósitos comunes. Por esas razones que las personas mantienen esos vínculos o esas interacciones. Ahora, muchas veces, vieron, desde el sentido común, hay como una suerte de confusión. ¿Vieron? ¿Cuál es la confusión? Bueno, pensar que los distintos tipos de agrupamientos en realidad son instituciones, cuando en realidad no lo son. Una institución es, vamos a decir, un objeto cultural, es de carácter inmaterial, regula el comportamiento de las personas, pero las instituciones, vamos a decir, no tienen estrictamente un elemento morfológico. El que tiene el elemento morfológico es el agrupamiento humano. Entonces, vieron, cuando nosotros éramos chiquitos, ¿se acuerdan que iban al colegio y muchas veces cuando había un feriado o una fiesta, la maestra nos hacía escribir una nota en la cual nos decía, ¿no? Bueno, el viernes que viene la institución permanecerá cerrada, ¿no? Bueno, en realidad las instituciones no cierran nunca, ¿se dan cuenta? En tal caso, lo que cierra es la organización, ¿m? Que durante ese día no va a desarrollar actividades. Esta diferencia, ¿vieron?, entre institución y organización, para la sociología es una diferencia fundamental. Obviamente, a veces es difícil, ¿vieron?, de advertirla con claridad. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver que las instituciones están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Vieron, casi todas las relaciones o vínculos sociales que establecemos se encuentran regulados por instituciones. Y como nosotros, vieron, formamos parte de muchos distintos agrupamientos, muchas veces creemos que esos agrupamientos refieren a las instituciones que los regulan, pero en realidad son dos aspectos diferentes. La institución es un aspecto inmaterial de regulación del comportamiento, mientras que el agrupamiento es el conjunto de personas que, justamente en base a esas regulaciones, se vinculan entre sí y llevan adelante cierto tipo de conducta. ¿Mm? Entonces, en la realidad concreta, es verdad que uno no puede pensar así una diferencia tan tajante entre un agrupamiento y una institución. Esa diferenciación nosotros la hacemos de manera analítica porque, como vamos a ver, a la sociología el análisis institucional le interesa de, yo les diría, una manera muy, muy importante. ¿Mm? ¿Estamos bien hasta acá, muchachos? ¿Sí? Sí, perfecto. Buenísimo. Vamos a avanzar un poquito y vamos a tratar de pensar, entonces, cuáles serían esos elementos culturales, ¿vieron?, que forman parte de estas instituciones. ¿Mm? ¿Se acuerdan que la primera definición que dimos de instituciones, que es una definición, yo les diría, algo genérica, pero sumamente importante y útil para comprender el sentido de una institución, refería a que las instituciones son un conjunto de elementos de la cultura. Fundamentalmente vieron de la cultura llamada inmaterial. ¿Mm?
toda institución, en tanto y en cuanto implica este conjunto de elementos culturales, está conformada por, vamos a decir, distintos elementos o sistemas, también se los llaman, que forman parte de esa cultura inmaterial. Toda institución implica, ¿vieron? Un sistema de valores, un sistema de normas, un sistema de ideas o creencias y también un sistema de símbolos. ¿Mm? Cuando nosotros pensamos en los valores, estamos pensando en aquellas ideas muy generales acerca de lo que resulta deseable y por lo tanto buscado en una sociedad y al mismo tiempo de aquello que resulta indeseable y por lo tanto evitado o rechazado en una cierta sociedad. Por ejemplo, vieron, un valor es la honestidad, la solidaridad, el mérito, entre muchísimos otros posibles. Cada sociedad va a definir su propio sistema de valores y fundamentalmente va a jerarquizar, ¿vieron?, a esos valores de manera diferente. Los valores operan, ¿vieron?, como un fuerte elemento de regulación del comportamiento. Si nosotros como colectividad, por ejemplo, valoramos la honestidad, bueno, ese valor, ¿vieron?, de algún modo me está diciendo que yo debo manejarme en las distintas situaciones sociales de manera honesta. Lo que pasa es que a veces, vieron, esa definición de valor es una definición demasiado amplia o general. Es decir, no me establece, diríamos, claridad para poder desempeñarme en cada situación social concreta. Por eso todas las sociedades, en base a su sistema de valores, construye o propone un sistema de normas, también llamado sistema normativo. El sistema de normas es aquel que establece todo el conjunto de pautas ideales de conducta cuya principal pretensión es la de regular la acción y la interacción social. Las normas, vieron que algunas pueden ser escritas y otras no, tienen el principal propósito de señalarme qué es lo que tengo que hacer en cada situación social concreta. Entonces, ya no me da una definición amplia y general de lo que resulta deseable o indeseable, sino que directamente me dice qué es lo que tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, si en la universidad existe la norma que prohíbe el plagio, eso es porque existe un valor, ¿vieron?, que la universidad considera muy importante, que es el valor de la honestidad. Entonces, ¿qué significa ser honesto? Bueno, las normas me señalan con claridad que, por ejemplo, si yo me incorporo dentro del ámbito institucional de la educación, no debo cometer plagio. Me establece una pauta clara de comportamiento social. En general, estas normas, de acuerdo, vieron, a su nivel de complejidad, pueden tener la característica de estar escritas o expresas, o pueden ser lo que llaman normas informales. Vieron, por ejemplo, cuando los grupos de amigos definen ciertas normas propias del grupo. No están escritas en ningún estatuto y sin embargo sabemos que existen, que operan, que regulan. Las normas siempre tienen sanciones que establecen
¿no? Tanto, vamos a decir, un estímulo positivo, es decir, hay veces vieron que las normas premian el hecho de que la persona ajuste su comportamiento a esa pauta ideal de conducta, o bien establecen una sanción negativa, es decir, algo así como una suerte de castigo, en el caso de que la persona se aleje de ese comportamiento socialmente esperado. ¿Mm? Pero fíjense entonces que acá queda mucho más claro el hecho de que las instituciones efectivamente regulan el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque estas instituciones tienen normas, normas que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Vamos a ver de que cuando no hacemos eso que deberíamos haber hecho, estas sanciones van a empezar a aplicarse sobre ese sujeto con la intención de reajustar su comportamiento a lo esperado y que esas sanciones a veces pueden ser, vieron, aplicadas por organismos específicos que se encargan de la aplicación de la sanción o que en algunos casos pueden ser los propios pares quienes sean los responsables, ¿vieron? De sancionar, ya sea positiva o negativamente, a esa persona. ¿Mm? En ese sentido, ¿vieron? Las instituciones, junto con las normas, Perdón, sí, no sé si se me escucha. ¿Cómo se sanciona positivamente? por ejemplo, un premio, lo que, por Ah, ejemplo, hicimos nosotros con tu examen. Cuando te ah, pusimos una calificación positiva, te sancionamos positivamente. Es está decir, bien, está bien. hiciste lo esperado, por decirlo de algún modo. ¿Mm? Entonces, las sanciones a veces tienen esa sanción positiva porque justamente el propósito es el de reafirmar el comportamiento que la norma establece en términos ideales y que las personas actualizamos cada vez que nos comportamos de un cierto modo. ¿Mm? Hay que sacarse, vieron, de la cabeza esa idea de que la sanción siempre es negativa. ¿Mm? La sanción en última instancia es una suerte de juicio que establece, ¿no? Si la persona es conforme a la norma o si la persona es desviada a la norma. ¿Mm? Después nosotros más adelante, cuando trabajemos, vieron la unidad de desviación social, vamos a volver un poco a esta idea, porque justamente ahí está la clave de todo esto que estamos tratando de discutir ahora. ¿Mm? Bueno, muchachos, ahora se va a cortar porque ya pasaron los primeros 40 minutos de la clase. Les pido entonces que esperen unos 5 minutitos hasta que se procesa la grabación y nos volvemos a conectar. Así terminamos esta primera aproximación al concepto de institución. ¿Sí? Dale, profe. Dale, nos vemos.